Gracia viva, inclusiva, expansiva e innovadora. Inclusiva, expansiva e innovadora. Inclusiva, expansiva e innovadora. Inclusiva, expansiva e innovadora. Gracia viva, inclusiva, expansiva e innovadora. Tardes. Hoy les comparto en qué cree Gracia Viva. Nosotros en Gracia Viva creemos que todos merecemos ser amados, escuchados, afirmados y respetados. De igual manera, creemos que como iglesia es posible ofrecer esto el uno al otro. Escuchamos, aprendemos, apreciamos la diversidad, amamos a Dios por encima de todo. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, como parte individual de la iglesia, nos comprometemos a movernos hacia esta realidad corporativa para que la iglesia pueda ser una voz para los sin voz, un hogar para el vagabundo, un bálsamo para el herido, un respiro para los cansados, la presencia de Dios en el mundo. Había algunos griegos entre los que subieron a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, rogándole: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió: «Ha llegado la hora en que será glorificado el Hijo del Hombre. Os lo aseguro, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna». Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora.
pero si por esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo glorifiqué y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y la oyó dijo que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto señalando de qué muerte iba a morir. Palabra del Señor. Los griegos son considerados generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, la cual la difundió sobre muchos de sus territorios de Europa. Este término también se empleaba a menudo para designar a los extranjeros en general, en contraste con los judíos, y se les dominaba gentiles. Felipe y Andrés eran los primeros discípulos de Jesús, quienes le servían y estaban al servicio del Señor en todo momento. En este evangelio se describe la petición que hicieron los griegos para ver a Jesús. La respuesta de Jesús fue de manera simbólica. Usó el proceso del crecimiento de un grano de trigo. Si éste no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que producirá muchos granos. Y de esta manera Jesús representaba su muerte, la cual serviría para pagar la pena de nuestros errores y para mostrar su poder celestial. A través de su resurrección, otorgaría la vida eterna a todo aquel que en él creyera. En la actualidad, muchas personas en el mundo quieren ver a Jesús. Quieren conocer de su amor, saber de su misericordia, de su gracia y su perdón. Sin embargo, debemos considerar que podemos ver a Jesús por medio de su palabra, porque su palabra nos habla de su amor, de su misericordia, de su poder. Pero la mejor forma que las personas tienen para ver a Jesús es la oración. Y por medio de nuestro testimonio como hijos, hijas, hijes de Dios. Debemos renunciar al egoísmo, echando a un lado la búsqueda del placer y sirviendo a Dios con amor y libertad. Soltar las riendas de nuestras vidas y transferir el control a Jesús. Y esto traerá vida eterna y gozo genuino. Muchos creían que Jesús había venido solo para los judíos, pero cuando dijo, si alguno me sirve, síganme, se dirigía a los griegos. A Jesús no le importaba la diferencia cultural, solo la búsqueda sincera. Su mensaje es para toda la humanidad, sin acepción de clase social, etnia, raza, costumbres o tradiciones. La frase de Jesús, el grano de trigo que tiene que caer en la tierra y morir para dar fruto, nos enseña que como hijos, hijas, hijes de Dios, tenemos que humillarnos para dejar que Cristo crezca en nosotros. Dios tiene que hacer morir nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, nuestra altanería para que seamos testigos de su gracia y de su poder manifiesto en nuestras vidas.
o sea, morir a nuestro ego. Y entonces, cuando Jesús dice, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muere, mucho fruto traerá. En este evangelio se encuentran 3 referencias anteriores a la hora de Jesús. En Caná, Jesús le dijo a su madre, aún no ha venido mi hora. En Jerusalén procuraban prenderle, mas ninguno puso en él mano, porque aún no había venido su hora. En el templo nadie lo prendió, porque aún no había venido su hora. Y ahora por fin Jesús anuncia que su hora ha llegado a causa de la resurrección de Lázaro, por la cual el mundo, incluyendo a los griegos, vienen en busca de Jesús. La oposición endurece en contra de Jesús y Jesús está a punto de ser sacrificado, pero la hora de su muerte es su resurrección, exaltación y glorificación. El regalo de sí mismo por la vida del mundo y el momento de la reunión. Existe aquí una alusión al sirviente que sufre. En Isaías lo encontramos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Eso lo encontramos en Isaías 52:13. Pronto veremos una paradoja porque el mundo es particular. Los que el domingo gritarán Hosana, el viernes gritarán crucificadle. El mundo es un lugar de poca confianza. No se puede confiar ni en su hostilidad ni en su adoración. Los que se oponen a Jesús lograrán matarle, pero su victoria aparente se hará polvo al salir. Jesús de la tumba y al comenzar a traer a todos hacia él. La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Lo encontramos en el versículo 23. El título Hijo del Hombre viene de Daniel 7:13, donde Dios delegó su poder de absolución a un Hijo del Hombre, que lleva a cabo su generosa voluntad en la tierra. Por lo tanto, sobre la tierra, el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Y este título, Hijo del Hombre, tiene la ventaja de no ser acompañado por ninguna connotación militar que se podría asociar con el título Mesías. Gente espera que el Mesías levante un ejército, que eche a los romanos y que vuelva a establecer el gran reino davídico. No tiene estas ilusiones del Hijo del Hombre. Frecuentemente, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento hay solo 4 instancias en las que alguien que no es Jesús utiliza la frase. Eso lo encontramos en Juan 12:34 y en Hechos 7:56. Y cuando se utiliza es para referirse a Jesús. Hijo del Hombre puede significar la humanidad en general o yo el que os habla. Puede ser un título mesiánico con el uso frecuente del título por parte de Jesús para referirse a su pasión. Jesús sugiere un título mesiánico encubierto. Claramente el título tiene significado para Jesús, pero para sus discípulos
El significado no estará claro hasta después de la resurrección. La hora viene en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. Jesús no ha buscado su propia gloria, sino glorificar al Padre. La glorificación de Jesús está entrelazada con la capacidad que tiene de negar su propia gloria y la voluntad que tiene para dejarse utilizar para cumplir el propósito de Dios, desaparecer de la vista igual que el grano de trigo que queda cubierto por la tierra, morir para que la nueva vida nos haga renacer. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muere, mucho fruto lleva. Jesús presenta la paradoja divina. La semilla ha de morir para volver a rendir fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esta es la segunda vez que se expresa una paradoja divina. Los que aman su vida la perderán, pero los que la odian la guardarán. Jesús no dice que los que son felices perderán la vida, ni que los tristes la guardarán. En vez, dice que los que se concentran en sus propias vidas las perderán, porque el Padre no les honrará. Los que concentran sus vidas en servir, encarando sacrificios, guardarán la vida, porque el Padre les bendecirá con la vida eterna. El camino a la gloria es la servidumbre. Esto está verdaderamente para Jesús y es verdad para todos los que le siguen. Pastores deben predicar regularmente el fallo aparente al que nos invita el Evangelio. Un fallo que termina en muerte. Un mensaje de éxito debe incluir elementos grandes de una canción de este mundo. En Juan, la cruz y la corona son uno. Como Jesús, se espera que seamos fieles hasta la muerte y que confiemos que Dios nos indicará según el argumento de menor a mayor. Si el grano de trigo enterrado desnudo brota para crear muchas ropas, cuanto más brotará los justos. Si la voluntad de Jesús se extiende hasta la muerte, sus diáconos han de seguirle hasta allí. Es difícil ir a ese lugar, pero al tomar ese paso será recompensado con un gran don, honor del Padre. Si alguno me sirve, sígame. En los evangelios sinópticos, esta idea se expresa por medio del reto de Jesús para tomar la cruz y seguirle. Esto está en Marcos 8:34 y Mateo 16:24 y Lucas 9:23. Ser discípulo de Jesús es seguirle y convertirse en siervo tal como él se convirtió en siervo. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Eso está en el versículo 26b. El gran destino de Jesús es volver al Padre. Por eso, esta es la promesa de Jesús, que su discípulo siervo estará con él en ese lugar glorioso. Sin embargo, el proceso por el que Jesús será glorificado empezará en la cruz. Por eso, Jesús dice que el siervo discípulo también puede sufrir por el camino. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la tercera expresión de la paradoja divina. Dios honrará al siervo en vez al regidor. Y cuando Jesús dice, por esto he venido en esta hora, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por eso he venido en esta hora,
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían que había sido un ángel que le había hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora está turbada mi alma. Y Jesús repite en el Salmo 42:6 del Septuagésimo, donde el salmista dice: mi alma está en mí abatida. Esta palabra griega, tarazo, se utilizó antes en el 11:33 para hablar del alma turbada de Jesús al encontrarse frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Este evangelio no incluye ningún relato de la historia de Getsemaní y la oración de Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Mateo 26:39. La pregunta de Jesús aquí es lo más cerca que este evangelio llega a hablar de esa experiencia. Jesús contesta esta pregunta retórica con un rotundo no, añadiendo: mas por esto he venido en esta hora. En lugar de ofrecer una oración por su propio bienestar o glorificación, Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo. Y en este evangelio no hay relato de la transfiguración. Con su voz del cielo podríamos pensar de este incidente como equivalente al de Juan. Y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, dice el versículo 28c. La oración de Jesús se contesta con la respuesta del Padre. El nombre del Padre ha sido glorificado por medio de la revelación del ministerio de Jesús. Y ahora esta revelación va a climatizar con la obediencia del Hijo en la cruz y en la exaltación del Hijo por el Padre. El siervo que no se rinde a su propia voluntad, pero la voluntad de quien le mandó es el que glorifica a Dios. Y la gente que estaba presente había oído, decía que había sido un trueno. Otros decían: ángel le ha hablado. La multitud no sabe qué pensar de la voz. Al especular, la multitud no piensa en la posibilidad de que la voz sea de Dios. Ha pasado tanto tiempo desde que Israel ha oído una voz profética, que los rabís enseñan que lo mejor que pueden esperar hasta la llegada del Mesías es un bat, literalmente la hija de una voz, un mero eco de la voz divina. Jesús responde: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. ¿Cómo puede ser esta voz para el bien de la multitud cuando no la comprende? Primero, el rumor, en el cielo indica que está pasando algo significante. Aunque la multitud no comprende la voz, la interpretan como la voz de un ángel o un trueno. Es decir, para estas personas, ambos, el trueno y la voz de un ángel, son sonidos celestiales. Segundo, los discípulos recordarán la voz, aunque no la conozcan en ese momento. Después de la muerte y resurrección de Jesús, esta voz tendrá un nuevo significado. A menudo por nuestro camino cristiano, solo llegamos a comprender con el pasar del tiempo. Algunas cosas quedan más claras al madurar espiritualmente.
Otras estarán más claras cuando veamos a Dios cara a cara. Si fuera levantado de la tierra, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el versículo 31 no lo dice. El doble ahora acompaña el anuncio de Jesús. La hora viene. Pensamos de Dios juzgando al mundo con la segunda venida de Jesús. Pero Jesús dice que el juicio ya había empezado con su primera venida. En este versículo habla 2 veces de este mundo y nos recuerda que antes dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16. Aunque estemos tentados a pensar que el versículo de Juan 3:16 como una promesa de salvación universal, Jesús continuó, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas, mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Y ahora que la hora viene, el sacrificio de Jesús en la cruz iluminará el mal que existe al rechazar las palabras, obras y la persona de Jesús. El mundo será juzgado según su decisión de acercarse o no acercarse a la luz. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El que opera detrás de la expulsión de Jesús del mundo y detrás de la expulsión de los seguidores de Jesús de la sinagoga es el mismo expulsado. La glorificación de Jesús constituye nada menos que la transferencia de poder del mundo actual que odia a Dios a las manos del Hijo del Hombre. Hasta ahora, Juan utilizó la palabra archón para referirse a las autoridades judías que, con excepción de Nicodemo, eran hostiles. La última vez que oímos la palabra los judíos, los líderes judíos, respondían al hombre ciego que se atrevió a contestarles durante su hostil interrogación cuando testificaba de Jesús. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Entonces le echaron. Han sido los regidores en este mundo, Caifás, los sacerdotes y fariseos, los que se han opuesto a Jesús para poder mantener su poder aquí y ahora. Pero detrás de ellos está el regidor de este mundo, que ahora será expulsado. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Esta es la tercera vez que Jesús habla de ser levantado. Está claro que se refiere a la cruz, porque en el versículo 3:14 hace un paralelo entre ser levantado y Moisés levantando a la serpiente en un palo. Para quien sea que no capte este punto, Juan añade la explicación, y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir
en el versículo 33. Y sin embargo, al ser levantado, Jesús también será exaltado. Ser levantado en la cruz es obedecer la voluntad del Padre, llevar a cabo la misión por la que vino a la tierra. Por su muerte, Jesús a todos traeré a mí mismo, a todos. No incluye a nosotros, nos incluye a nosotros, perdón. La iglesia de Juan, separada por tiempo y espacio de los primeros eventos del ministerio de Jesús, tenía mucha necesidad de oír de la presencia y la disponibilidad de Cristo. Y nosotros también tenemos necesidad de oírlo. No somos discípulos de segunda clase, apartados y a distancia, nacidos en un lugar y un tiempo equivocado. La frase "a todos" no sugiere una salvación universal, más que lo hacen las palabras de Jesús en Juan 3:16. Jesús no dice que todo el mundo será salvado, dice que todos los que somos salvados de esta manera. Y habla de una religión universal en lugar de una nacionalista y estrecha. La muerte de Jesús significa el fin del particularismo. La frase "a todos" testifica el hecho que el poder salvador de Jesús no tiene límite, excepto resistir la incredulidad. Es la reacción de la gente a esta oferta lo que pone límites, no Jesús mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir en el versículo 33. Aunque el resto del mundo solo veía poder en su forma tradicional, dinero, fuerza militar, influencia política, etc., Jesús vio el poder de la cruz. La historia ha demostrado que su visión era verídica. Su sufrimiento y sacrificio definitivamente han traído a gente hacia él. Gente de todas razas, naciones y género. Las autoridades judías que clamaron por la muerte de Jesús pronto verán su templo derrumbado y su nación en ruinas. Roma, personificación de poder mundial, pronto caerá bajo los bárbaros. Pero Jesús, que prefirió el camino del sufrimiento y la servidumbre, dio vida a un reino que ha sobrevivido donde todo lo demás ha caído. Sofisticados rechazan a Dios y tiranos matan a sus discípulos. Pero la iglesia ha sobrellevado cada crítica y supervivido a cada tirano. Ahora, mis hermanos, los invito a orar. Padre Celestial, gracias infinitas por esta palabra en el día con la cual tú nos bendices, Señor. Ayúdanos a comprenderla. Permite, Señor, que venga luz desde tu trono glorioso para que nuestro corazón sea lleno de tu conocimiento. Hoy, Padre Celestial, nos enseñas que la semilla tiene que caer en tierra y morir para que de esa manera poder producir un fruto, llegar a ser una planta. Hoy, Padre Celestial, ayúdanos a despojarnos de todo esto en el mundo, porque Jesús dijo que aquel que quisiera salvar su vida la perderá, pero aquel que esté dispuesto a perder su vida en el reino de los cielos la salvará. Esta alegoría nos hace entender que tú deseas que nos apartemos de este mundo, así como les dijiste a tus servidores. Si alguno quiere servirte, si alguno quiere seguirte, ponga la mano en el arado.
y no voltee hacia atrás. Amén. Ahora, mis hermanos, los invito a ir a llevar la palabra del Señor. Los invito a tomar ese arado y no voltear para atrás. Amén. En Gracia Viva declaramos una mesa abierta, una mesa donde todos y todas son bienvenidas, una mesa en la que Cristo es quien nos invita a participar de ella. Cristo, con todo su amor, te dice, ven y prueba. Esa tarde de la cual nos habla la Escritura, cuando Jesús se reunió con sus amigos, porque así los llamó amigos, les dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, que será entregado para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa y dando gracias la pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos dignos de este banquete, donde tú, Jesús, eres quien se entrega. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor, por tu misericordia que día a día se renueva. En ti creemos, en ti confiamos. Y aquí estamos, Señor, tal cual somos. Aquí estamos, Señor, hijos e hijas tuyas, Señor, que te amamos y te adoramos. Gracias por el sacrificio que tú hiciste para darnos vida, vida eterna. Gracias, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy.
y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el
Iglesia amada, hemos escuchado un mensaje que nos ha regalado Dios, una mesa que nos ha invitado a poner nuestras vidas en esa mesa y aceptar el amor de Dios incondicional, que no nos juzga y que no nos trata de cambiar, sino que el Espíritu Santo trata de transformarnos cada día, paso a paso. Y hoy, pues es un gran día para poder decirle a Dios, heme aquí, estoy aquí. Así que en ese amor del Señor, yo les envío al mundo. Les envío a que cada uno de ustedes pueda seguir creando una vida nueva, pueda seguir transformándose en la imagen y semejanza de ese Dios que nos ha invitado a reconocerle en cada una de nuestras vidas, a reconocer que somos los hijos e hijas en los que Dios se complace. Con esas palabras podemos ir al mundo y decir que el amor de Dios es para todos y no hay nada que me pueda separar de ese amor. Así que con esa gracia, iglesia, vayamos al mundo. Nuestro servicio aquí termina, pero nuestra misión apenas comienza. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reciban la bendición de Dios y nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.